El Panteón simboliza muy bien pues, los destinos del Imperio Romano. Ahora es una iglesia y se ha conservado por eso. Ha llegado hasta nosotros una de las obras maestras de la arquitectura del siglo I, saqueada, bastante saqueada, pero ahí está, podemos todavía contemplarlo. Y también simboliza lo que va a ser pues, un imperio que pretende ya llegar hasta los entonces confines más conocidos de Occidente. La extensión, la cronología también de cómo el Imperio Romano fue transformándose hasta dar lugar a lo que se conoce ya como la Edad Media, un término, por cierto, elegido por los renacentistas. Ellos se consideran renacentistas porque renacen a la antigüedad, a los clásicos, a Roma y Grecia, mientras que lo que queda en medio, esos siglos despreciables de la Edad Media, son algo como un paréntesis, una pérdida de tiempo, pero por supuesto no fue así, ¿no? En la Edad Media se crearon algunas de las claves de la cultura occidental y de la mezcla de lo romano y lo germánico, de todas esas invasiones de pueblos que fueron llegando en masa y que dieron nombre a países como Francia o Alemania, etc. Surge lo que va a ser después la idea de Europa. Pero la transición nunca es radical, como siempre. Vemos cómo los primeros cristianos toman de lo romano la estética figurativa, incluso algunos de los símbolos, esta representación de Cristo entre San Pedro y San Pablo, Cristo al estilo romano, sin barba todavía, se pone los pies sobre un genio, el genio que sujeta la bóveda del cielo. De nuevo tenemos aquí una referencia a ese recuerdo de Atlas. No es Atlas, pero es una mitología similar, indicando que ese Cristo que está sentado sobre el universo, sobre el cosmos, es más que un hombre, es Dios y por tanto tiene el poder. Y ese poder de, digamos, atar y desatar se lo ha dado a los dos apóstoles de Roma, a Pedro y a Pablo, ¿no? A Pablo le da las leyes, a Pedro le da las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Este es el símbolo ya de la Iglesia que, fijaos, utiliza todavía personajes mitológicos, o sea, para contar a un público que conocía muy bien la mitología los nuevos temas de la Biblia que aparecen, por ejemplo, en este caso, de izquierda a derecha, pues tenemos a la figura del sacrificio de Abraham, que es clave en todas las religiones monoteístas, tanto pues musulmanes y judíos como cristianos. Tenemos el origen en Abraham y ese sacrificio que después, según la tradición cristiana, se produce en la cruz, y Cristo que se entrega a los apóstoles la posibilidad de legislar. No aparecen cruces hasta el siglo IV, puesto que todavía se seguía utilizando como martirio la cruz, y a partir de Constantino, pues un sueño, la victoria con este signo, con la cruz, ya la cruz va a ser normal y aparecen ya elementos simbólicos de representación que van a durar durante toda la Edad Media. Ya no se trata solo de narrar como si fuera una película, como en las columnas que hemos visto antes, sino también de simbolizar, como en este caso, por ejemplo, de la Catedral de Jaca, en el comienzo del Camino de Santiago en España, donde el crismón, el nombre de Cristo, con las letras J y Ro griegas, que es Jesús Christos, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, aparece rodeado de dos leones, que el león de Judá es también el símbolo de Cristo. Uno de ellos pasa por encima de una persona sin pisarle, mientras que el otro sí que pisotea a dos animales, un oso, un animal real, y un animal mitológico, un basilisco, con una escritura que dice: Cristo, león de Judá, perdona al pecador, pero no el pecado. Pisotea el pecado, mientras que no pisotea al que comete el pecado, es decir, perdona. Este símbolo va a durar ya durante toda la Edad Media, del modo simplificado que hemos visto, que comienza ya a finales del Imperio, la tetrarquía, cuando el Imperio se divide no solo entre Oriente y Occidente, y también entre un César y un Augusto, que van a gobernar de modo más democrático que antes, ¿no? Esto en el siglo IV ya tenemos las formas medievales de simplificar la realidad, que van a durar cuando lleguen la influencia de los germánicos, con su estilo particular, lleno de recuerdos de la naturaleza, de sus religiones panteístas,
de animales y de elementos muy simplificados, muy sintéticos, serpientes que lo llenan todo, y también con una especie de horror al vacío y la obsesión por lo laberíntico, van a durar a lo largo de toda la Edad Media, llenando las iglesias de este tipo de elementos, de candelabros, y uniendo a veces esas tradiciones, como es por ejemplo la serpiente que tenemos aquí, la mano de Dios, el poder de Dios con el poder de la serpiente según las tradiciones germánicas, que daban también a la serpiente una importancia fundamental. El tapiz de Bayeux, una de las primeras representaciones medievales, recuerda a la columna de Trajano. De nuevo tenemos el rollo cinematográfico que se extiende y que nos va contando cómo fue invadida Inglaterra por los normandos y cómo se impone el francés durante muchos años, y de ahí surge el inglés moderno, de la mezcla entre el sajón y el francés, que durante siglos va a dominar en Gran Bretaña. El modo de narrar en la Edad Media esa simplificación tiene una finalidad, que es similar a la que ocurre con los cómics. Cuanto más simplificas la escena, más claro está el significado. Aquí tenemos la transmisión de la culpabilidad. Dios que dice, ¿quién ha pecado? Adán dice, Eva me ha dado, Eva dice, la serpiente me ha dado. Esa transmisión es evidente, gráfica, y tiene la misma eficacia que puede tener un cómic, al que nosotros nos hemos acostumbrado, pero que el cómic está lleno de convenciones que un niño de 4 años es capaz de entender, pero que no son nada fáciles. Por ejemplo, ¿por qué vemos doble a Tintín? Pues porque sabemos que Milú está borracho. Si viéramos también doble a Milú, a lo mejor los borrachos estaríamos nosotros. El cómic permite la interactividad. Un ejemplo de esta interactividad que se da en los cómics es las tiras cómicas, por ejemplo, de Calvin and Hobbes, en las que cuando el niño está jugando en solitario y por tanto da rienda suelta a su imaginación, la mascota es real y todo puede ocurrir, pero cuando está con personas adultas o sus amigos también de infancia, la mascota vuelve a ser una mascota. Eso quiere decir que nosotros estamos constantemente cambiando en nuestra mente cómo vemos esa realidad según la imaginación de Kelvin. Esto es interactividad. Vamos a terminar este tema y conectaremos con el siguiente tema, viendo cómo en la Edad Media se están configurando todos estos elementos que caracterizan la cultura visual contemporánea tal como la entendemos hoy y que se desarrollarán ya fundamentalmente a partir del Renacimiento.